Hola. ¿Se escucha el audio? Creo que sí, ¿no? Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los participantes. Muy agradecida con la institución por invitarme a participar nuevamente de estos cursos de capacitación. Como anteriormente el ingeniero les dijo, bueno, yo soy ingeniero en sistemas, ya con bastante tiempo dedicándome a lo que es la docencia de paquetes y otro tipo de cursos. Bueno, espero despejar sus dudas si se les presenta, ¿no? En el manejo de estas herramientas. El objetivo de la institución es obviamente que ustedes aprendan más sobre lo que son estas herramientas, ¿no? Yo les voy a capacitar durante estas 4 semanas. Cualquier duda, no tengan miedo, ¿no? En consultar. Me agradaría bastante que participen en clases y despejen todas las dudas que surjan con respecto a estas herramientas. Bueno, de esta forma vamos a dar inicio a lo que es los cursos de Excel y Word avanzado. Para ello voy a proceder a compartir mi pantalla y vamos a ver una pequeña introducción, un bosquejo de cómo se maneja estas dos herramientas y pequeñas partes de cómo vamos a ir, de lo que se va a ir viendo en el transcurso de las clases y todo el contenido, ¿no? Voy a tratar de abarcar un poquito de todo lo que se va a ver o por lo menos las partes más relevantes que creo que se va a tratar en estos cursos. Un momentito, voy a compartir. Ya. Bueno, primeramente posiblemente sienten un poquito de confusión al ver mi escritorio, ¿no? Tengo en la parte derecha lo que es mi barra, que viene en la parte de abajo, ¿no? Esto es debido a que tengo un pequeño conflicto con mi equipo, ¿ya? Van a disculpar, entonces trabaja de la misma forma, simplemente está acomodada en otra posición. Bueno, vamos a proceder a ver lo que es primeramente la herramienta de Word y cómo vamos a acceder a ella. Es un pequeño paso que vamos a ver cómo acceder. Bueno, existen dos formas, por así decirlo, de acceder para poder acceder a este programa. Bueno, en sí tres, ¿no? Uno es a través de un icono que podemos anclarlo en lo que es nuestro escritorio. Otra de las opciones es poderlo anclar en nuestro menú de inicio, aquí, en esta parte. Y otra opción es anclar en esta posición, ¿no? Para poder anclar, nosotros podemos ingresar a esta opción, ingresar específicamente a lo que es el programa correspondiente o a través de esta opción de búsqueda. Como pueden ver, bueno, antes, perdón, olvidé mencionarles, yo estoy trabajando con lo que es Windows 10. Posiblemente ustedes tienen otra versión de Windows, como ser el 2007 o en este caso otra versión de lo que es Windows, ¿no? Entonces es otro entorno, por ejemplo el menú inicio se visualiza de otra forma, pero en esta versión específicamente se visualiza de esta forma, ¿no? En la versión 2010. Entonces, donde nos da la opción de poder acceder a ciertos programas y en las otras versiones varía, ¿no? Con algo de diferencia. En este caso vamos a acceder a través de la búsqueda correspondiente a lo que son nuestros programas, en este caso Word o Excel. Podemos escribir en la barra de búsqueda, aquí, o caso contrario, como aquí, ¿no? Ya me está apareciendo los documentos recientes bueno, en este caso los programas recientes que he abierto. Yo voy a proceder a escribir Word, me aparece, ¿no? El programa correspondiente. Aquí ya me está apareciendo, pero también en la búsqueda me está apareciendo esta otra opción, WordPad. Vamos a trabajar con este editor de texto, ya que Word es un editor de texto, pero por defecto en los sistemas operativos de lo que es de la línea de Microsoft viene lo que son editores de texto, como es el WordPad. Entonces voy a proceder a abrir mi Word y su entorno es de esta forma, ¿no?
nos da las siguientes opciones: botones de inicio para crear un nuevo documento o abrir un documento determinado a través de una ubicación. Aquí en esta parte donde me dice nueva, me aparece para poder crear un documento en blanco o a través de una determinada plantilla. Aquí me dice para la bienvenida correspondiente, o en este caso una plantilla que ya tiene de currículums o calendarios. Entonces yo puedo acceder a estas opciones y lo puedo editar. La parte de abajo me da la opción de reciente, donde me está mostrando documentos recientes anteriormente que yo he abierto. En la parte de anclar, en caso de que yo ancle algún documento de Word, entonces me va a aparecer en esta parte. Bueno, este sería el entorno propiamente de este programa, ¿no? De esta forma accedemos. Si yo voy a la opción de nuevo, aquí me va a aparecer de otra forma. En inicio, recalcarles que me está apareciendo la parte de documento en blanco, ciertas plantillas. En recientes me aparecen los documentos, en anclar ciertos programas que yo vaya anclando. Para poder ingresar a cada uno de estos, yo estoy haciendo clic con el cursor del mouse. ¿Ya? Entonces voy a pasar al siguiente botón donde me dice nuevo. Y aquí también me aparece la opción de documento en blanco. Aquí, si yo estoy conectada a internet, me va a dar la opción de poder realizar una búsqueda de una determinada plantilla. Al decir plantilla, yo me estoy refiriendo a un documento que ya viene con cierto formato. Por ejemplo, aquí, este documento, como pueden ver, ya incluye lo que es una imagen, se ve, ¿no? En una vista pequeña, está incluyendo lo que es una imagen, un diseño determinado, un tipo de texto, un color de texto determinado. Entonces, yo puedo usar estas plantillas y editarlas y, bueno, de esa forma poder trabajar con este documento y reutilizarlo, ¿no? Editando. Entonces, al ingresar me aparecen esas opciones. Entonces, voy a proceder a cerrar. Ya hemos visto un poquito lo que es la parte introductoria, así como un bosquejo, y vamos a proceder a ver cómo abrir un documento si tengo una determinada ubicación. Voy a ingresar aquí, tengo un archivo que ya creé, aquí Word. Bueno, en sí no está con un cierto formato, ¿ya? Procedido a abrir un documento y vamos a ver a grandes rasgos de qué está formado, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que vamos a proceder a ver en el curso propiamente va a ser cómo se maneja la barra de acceso rápido, que es la parte de arriba que estoy mostrando con el mouse propiamente. La cinta de opciones, que llega a ser cada una de estas pestañas que se está viendo aquí, la pestaña inicio, la pestaña insertar, y cada una de estas tiene bastantes botones que nos van a permitir trabajar y editar lo que es nuestro documento, ¿no? Darle un determinado formato al texto, un color determinado al texto, un subrayado determinado, darle un tamaño más grande, reducir el tamaño, cambiar el tipo de fuente, me refiero al tipo de texto con el cual vamos a trabajar. Me va a dar la opción de darle un determinado formato. También, si mi documento es muy amplio, voy a poder realizar una búsqueda determinada de una determinada palabra que posiblemente necesite realizar un cambio a esta palabra o un determinado texto. Voy a poder reemplazar, seleccionar. También voy a poder ingresar a esta pestaña, insertar lo que son las tablas, imágenes. Vamos a proceder a trabajar con estas formas para crear un documento mucho más amigable y darle otro tipo de estilo. Se puede trabajar con lo que son los Smart Art, dar otra forma a un texto determinado. También podemos proceder a lo que es trabajar con un poco de lo que son los gráficos, pero más vamos a trabajar esto en la otra opción de Excel. Se puede, ¿no? Ver, como aquí están viendo, ¿no? Todas estas opciones. Vamos a poder insertar lo que son los encabezados, como aquí están viendo, un pie de página, poner número a las páginas, cómo intercalar, ¿no? Por ejemplo, existe esa opción, mayormente surge esta duda,
ustedes enumeran, ¿no? Un determinado documento con números romanos, pero quieren desde una cierta posición quitar ya ese formato y que vaya, supongamos, enumerado alfabéticamente. Entonces vamos a ver esas opciones, cómo se puede manejar todo ello para que no tengan dudas cuando estén elaborando sus documentos. Vamos a ver cómo insertar lo que son ecuaciones, símbolos. En la parte de diseño vamos a proceder a ver estos formatos o a crear nosotros un determinado formato para nuestro texto correspondiente. Añadir lo que son marcas de agua, el color de una página, dar un borde determinado, la dimensión de este borde, cuánto de alto, cuánto de ancho. Entonces, si queremos que en una hoja esté un determinado borde y en otra posiblemente otra dimensión, entonces vamos a poder realizar todo ello, ¿no? Vamos a abarcar esas opciones. Y también, ¿no? Vamos a poder cambiar la orientación, usar lo que son estas columnas, que nos aparezca de esta forma, como se está viendo aquí, usar con una columna la que viene por defecto o en este caso, ¿no? Ponerle 3 columnas o aquí las opciones que me indica o realizar esta configuración donde me da la opción de más columnas, ¿no? Más opciones encima. Trabajar lo que son con referencias y todas las propiedades que se está visualizando aquí. También vamos a poder editar, ¿no? Un poquito lo que son las imágenes al momento de insertar. Surge, ¿no? Esta duda que insertan una determinada imagen. Vamos a proceder a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Tengo un texto extra. Voy a proceder a copiarlo un poquito para que vean un poquito de cómo va a ser las clases, ¿ya? Yo tengo este texto y vamos a trabajar bastante con textos que les voy a facilitar, donde ustedes directamente ya van a copiar el texto y van a ir cambiando el formato, alineando, cambiando colores y todo ello. Esto yo lo estoy realizando como ejemplo, ¿no? Entonces, tengo aquí un texto, vamos a proceder a realizar de esta forma, ¿no? Vamos a tener un texto determinado, vamos a poderle cambiar, como les decía, el color al texto, seleccionando un fragmento determinado, darle una determinada alineación, por ejemplo, ponerlo solo esto en centrar. Vamos a proceder a ampliar el tamaño, como les mencionaba, usando ya las opciones que tenemos aquí en la cinta de opciones correspondiente. Vamos a proceder a cambiar lo que son la fuente correspondiente, donde tenemos aquí, ¿no? Variedad de tipos de fuente de texto. Entonces vamos a proceder a cambiar, trabajar con estas otras opciones. Aquí no tenemos, o sea, van a proceder a realizar eso, usar otras herramientas como por ejemplo copiar un determinado formato. Y todo ello, como les decía, tal vez surge este problema, esta duda cuando se inserta lo que son imágenes. Por ejemplo, voy a proceder a insertar una determinada imagen. Y me da, ¿no? Estas opciones vamos a aprender a manejar, inclusive como estamos conectados en internet. Esta opción, imágenes en línea, cómo se carga y cómo se visualiza. Entonces yo voy a ingresar a este dispositivo directamente, perdón. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a proceder a cargar una simple imagen, ¿ya? Suponiendo esta de acá. Tengo aquí esta imagen y surge esa duda, ¿no? Por ejemplo, ustedes intentan acomodar esta imagen en un determinado lugar y se da eso, ¿no? Que no se acomoda o puede que yo quiera que vaya atrás, adelante la imagen, todo ello. Entonces, para ello vamos a ver, para darle un formato determinado a lo que es la imagen, realizando un ajuste determinado aquí, llevándolo atrás, delante del texto o de manera estrecha, como me está mostrando aquí. Yo puedo poner detrás del texto y ya se va acomodando lo que es la imagen, ¿no? O se puede proceder también, podemos ver un poquito, y esto también les va a servir para otras herramientas,
se habilita estas opciones de herramienta de formatos, donde vamos a proceder a cambiar, supongamos, una determinada imagen de un determinado formato que tiene, ¿no? Llevarlo de una forma circular, los diseños que ya tiene aquí por defecto, o podemos proceder a cambiar el diseño correspondiente a través de estas otras opciones que se me está facilitando aquí, como ser cambiar el color del borde. Por ejemplo, si yo voy ahí, lo puedo cambiar, ¿no? Aquí por defecto ya me da una determinada opción. También como en este caso, ¿no? Yo tengo aquí un encabezado y ya tiene algo determinado. Por ejemplo, vamos a aprender a insertar a estos encabezados lo que son una determinada imagen, un determinado formato de texto, como en este caso, o vamos a proceder también a lo que es combinar, ¿no? Esta opción insertando una numeración determinada en la parte inferior. Entonces vamos a ir viendo todo ello, ¿no? A detalle. Cada una de estas partes que les estoy mostrando aquí, de la cinta de opciones, vamos a proceder a ver cada una de estas opciones, ¿no? Inclusive esta es una opción nueva de lo que es esta versión de Word, que es dibujar. Entonces se va procediendo, trabajando, ¿no? Es un relieve que le va dando a cada uno de estos textos. Podemos ver también un poquito más de todo ello. Entonces, en cada versión, ¿no? Va incorporándose algo nuevo, como es en este caso, esta opción de dibujar. Entonces, vamos a ir abarcando cada uno de estos puntos, vamos a proceder a hacer ejercicios para que vayan afianzando un poco más en lo que es el uso de esta herramienta. Y las personas que ya tienen un poco más de conocimiento en ello, aprendan un poco más o salgan posiblemente de una duda determinada que surgió al manejar, ¿no? Esta herramienta, como por ejemplo, les menciono, ¿no? Mayormente con los alumnos que he trabajado siempre surge esta duda con las imágenes, entonces por eso es que le estoy haciendo un poquito más de mención a esta parte, ¿no? Que se puede llevar estas imágenes adelante, atrás, y lo mismo va con ciertas formas. Entonces es un pequeño bosquejo que les estoy dando de cómo se trabaja con lo que es estas opciones. Y bueno, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí me da inclusive los formatos correspondientes de estas opciones, de los estilos de tipos de fuente y todo ello. Entonces, es una herramienta bastante amplia que posiblemente conocen ciertos puntos, pero si en estas clases nosotros vamos a tratar de abarcar todo esto, ¿no? Para que salgan de dudas y se conviertan expertos manejando lo que es esta herramienta. No sé si tienen dudas o bueno, una consulta, una consulta sobre, o bueno, consultas de esta herramienta o de algo más que se va a abarcar posiblemente. Bueno, creo que no. Vamos a pasar a ver un poquito lo que es la otra herramienta. Voy a proceder a cerrar. Esto lo vamos a ver en la primera clase, ¿no? Más a detalle, lo que es la opción de guardar, enviar a una determinada ubicación los documentos correspondientes, ¿no? Entonces, yo voy a ir a esta opción de cerrar, este botón, y me da estas opciones, ¿no? Y siempre me va a aparecer estas opciones cuando yo intente cerrar un documento. Me va a decir, desea guardar los cambios en este documento determinado. En este caso, el nombre de mi documento es Word 2019. Entonces, si elijo la opción guardar, va a proceder a guardar el documento. Y bueno, lo contrario, ¿no? Si selecciono el siguiente botón o cancelar para poder seguir trabajando en el mismo documento. Entonces, voy a proceder a guardar y se cierra el documento. Entonces, vamos a proceder a trabajar con lo que es Excel, o ver también de la misma forma. Perdón, creo que había una consulta y no... un momentito, perdón. Voy a dejar de compartir por un momento, creo que hay una consulta. Voy a proceder nuevamente a compartir mi pantalla, ¿ya? Procedo a compartir. Y de la misma forma. Les decía, ¿no? Para poder acceder a lo que es Word
o Excel, nosotros podemos tener un icono en nuestro escritorio, lo anclamos o en la barra correspondiente y bueno, omití mostrarles cómo se ancla, ¿no? Entonces vamos a proceder a anclar el documento. Entonces he ingresado, podemos proceder a buscar, en este caso ya me aparece, ¿no? En las opciones que he buscado anteriormente el documento correspondiente. Recalcarles que me está apareciendo de esta forma porque yo estoy usando lo que es Windows 2010, ¿ya? Entonces me está apareciendo de esta forma. En las otras versiones les aparece de esta forma, ¿no? Ingresan al botón inicio, las otras dos versiones anteriores, ahí está. Entonces ahí se nos despliega una barra determinada y ahí podemos buscar, ¿no? La opción correspondiente como aquí, o sea, de esta forma. Entonces voy a proceder a anclar ya sea a través de esta opción o a través de búsqueda. En este caso vamos a anclar a través de aquí. Posiblemente tienen las otras versiones de lo que es Windows. Entonces simplemente buscan el icono correspondiente o ingresan a la carpeta correspondiente de lo que es Office y proceden a buscar el programa que desean anclar. En este caso es el programa que yo voy a anclar es Excel. Entonces realizo clic derecho y me da la opción de anclar a inicio. Si yo deseo anclar a otra ubicación, voy a esta opción de donde me dice más y se despliega otras opciones. Anclar a la barra de tareas o estas otras opciones. Esta oportunidad voy a anclar a lo que es mi barra de tareas. Esta es mi barra de tareas. Voy a la opción de anclar y como pueden ver, me aparece el icono correspondiente. Entonces, esa es una opción de anclar, ya, de poder, bueno, para que podamos nosotros ingresar obviamente al documento. Entonces, bueno, ya tenemos una opción. Entonces, si yo deseo desanclar el programa correspondiente, simplemente voy al icono correspondiente, clic derecho, y a la opción desanclar de la barra de tareas y desaparece, ¿no? Entonces, esta opción me va a poder, voy a poder trabajar con esta opción de anclar y desanclar en cualquiera de estos programas, ¿no? De Excel, Word, PowerPoint y bueno, las otras aplicaciones que ya viene de esta línea. Entonces voy a proceder a anclar directamente a lo que es mi barra de tareas para poder acceder. ¿Ya? Si yo ingreso al programa correspondiente, en este caso lo que es Excel, de la misma forma me aparece el título primeramente de lo que es el programa, un icono de inicio, nuevo y abrir. En estos dos programas es similar, ¿no? Por ejemplo, en inicio me está dando la opción de crear un libro en blanco, otras opciones más que nos da la bienvenida, un tutorial determinado, un pequeño tutorial de cómo usar lo que son las fórmulas, de cómo usar lo que son las tablas dinámicas, una pequeña aclaración o ciertas dudas que surjan al momento de manejar estas opciones. Entonces nosotros podemos revisar estas opciones y nos va a dar ciertas pautas de cómo usar ya sea fórmulas, tablas dinámicas o cierto tipo de gráficos. Yendo un poquito más abajo me aparece esta pestaña de reciente y anclado. En reciente me va a aparecer todos los documentos anteriores con los cuales haya trabajado. Entonces, el último que yo haya abierto, como en el caso de Word, me va a aparecer, ¿no? En la parte superior. En la parte de anclado, de la misma forma, me va a aparecer los documentos que yo vaya anclando. Si yo voy a la opción de nuevo, a este botón, mejor dicho, de nuevo, me vuelve a aparecer la opción de libro en blanco, pero también se me habilita esta barra de plantillas en línea. Estas plantillas en línea también, ¿no? Es de la misma forma. Nosotros podemos buscar, suponiendo una plantilla de cálculos de salario, suponiendo, ¿no? De salario. Entonces buscamos y nos va a mostrar plantillas similares a lo que nosotros deseamos realizar o cómo se calcula. Entonces va a buscar en línea y nos va a mostrar ciertas plantillas. Plantillas ya predeterminadas las podemos ver aquí. Aquí me dice realizar un recorrido
introducción a fórmulas, y aquí ya tengo, ¿no?, las plantillas. Por ejemplo, aquí un determinado calendario. Ya se tiene aquí un calendario, suponiendo que yo necesito un calendario para mi empresa, suponiendo que yo tengo una empresa. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo esta plantilla. A ver si yo ingreso, me va a mostrar, ¿no?, el formato. Voy a la opción de crear y se descarga esta plantilla y me muestra, ¿no? Y aquí yo ya puedo hacer ciertas modificaciones, suponiendo que mi empresa tiene un logo, entonces procedo a cambiar el logo correspondiente. Yo qué sé, posiblemente no me gusta el formato que tiene. En este caso, este mes no me agrada el formato, puedo proceder a cambiar el formato, ampliarle un poquito el tamaño, cambiar el color de fuente, ponerlo en negrita o cambiar el color. Entonces ya se puede modificar esta plantilla y ya podemos reutilizar, ¿no? Podemos imprimir y usar lo que es esta plantilla. Entonces, tenemos estas opciones. Ahora sí yo ingreso a la opción de nuevo. Se me va a habilitar de esta forma cuando yo creo un nuevo libro, ¿no? Y como en la otra opción, me da la opción de una barra de acceso rápido. Vamos a aprender a configurar. Es esta opción, la siguiente clase. Vamos a poder añadir, personalizar en sí nuestra barra de herramientas de acceso rápido. Por ejemplo, aquí, ¿no?, me da un botoncito de guardar, donde yo voy a poder guardar directamente el documento, accedo de manera más oportuna, o pueda que quiera insertar una nueva opción, como el caso de imprimir. Entonces, si yo anclo esta opción, entonces aquí ya me aparece, voy a la opción de imprimir. En este caso, bueno, no tengo una impresora conectada, por eso es que me está saliendo ese error. Entonces, y hay otras opciones más, ¿no? Como aquí se puede ver. En cada una de estas opciones yo puedo ir añadiendo a lo que es mi barra de herramientas. También tiene un título en todas las versiones de lo que es de esta línea de Office. Nos da, ¿no?, esa opción de poder poner un título y ya cuando volvamos a abrir el documento correspondiente me va a aparecer, ¿no? También vamos a proceder a ver lo más posible de esta herramienta, que es bastante amplia. También nos aparecen, ¿no?, opciones para poder insertar lo que son gráficos. Vamos a tratar de abarcar la mayoría de estos gráficos, los circulares, barras, o estas otras opciones, los puntos, segmentación, todo ello de dispersión, mejor dicho, añadir un poco de ilustración, o los gráficos dinámicos, que facilitan bastante para poder realizar explicaciones de ciertos datos que nosotros vamos poniendo en ciertas tablas que vamos creando, ¿no?, datos que vamos introduciendo en cada una de estas celdas. Vamos a ir viendo las partes, ¿no?, de lo que está formada una hoja determinada, lo que son las celdas, las columnas, de cómo poder realizar las operaciones en cada una de estas celdas, cómo obtener el resultado si nosotros tenemos en esta celda, y podemos crear otra hoja, suponiendo, ¿no?, y cómo podemos pasar esa información a otra hoja sin tener que estar copiando la información correspondiente de una celda y pasarla a otra directamente, para que se vaya realizando este cálculo en una hoja determinada y, bueno, se pase esa información a otra. Vamos a ir viendo todo ello, vamos a ver lo que son las fórmulas. Existen aquí, por ejemplo, como me muestra, ¿no?, fórmulas ya clasificadas de acuerdo a cierto tipo. Por ejemplo, aquí me muestra la autosuma, donde yo puedo ver exclusivamente lo que es la suma, la obtención de promedios, contar los números determinados, sacar el máximo de un grupo de números, sacar el mínimo de un grupo de números, o ver más funciones de este tipo. También vamos a ver un poco de lo que son las fórmulas lógicas, donde vamos a ver lo que es el falso, verdadero, si cumplo una determinada acción, obtengo un determinado resultado, qué va a pasar o cómo voy a obtener, o en este caso, fórmulas de tipo texto, de tipo carácter. Entonces,
de cómo puedo realizar, ¿no? Todo esto, obtener mayúscula de un determinado texto que yo tenga en una celda, o la minúscula que tiene un determinado texto. A veces, o sea, uno puede decir, ¿no? ¿Y esto para qué me va a servir hallar todo esto? Posiblemente se preguntan. Algunas veces, ¿no? Cuando se está trabajando con cierta información, suponiendo con ciudades o departamentos o provincias o todo ello, a veces se necesita, ¿no? Tener conocimiento por lo menos de estos datos, de este tipo de fórmulas para facilitar el trabajo al momento de realizar ciertos cálculos u operaciones. Viendo así un poquito más lo que son las fórmulas, aquí por ejemplo las fórmulas que son matemáticas, trigonométricas, ¿no? Sacar el coseno, tangente, números aleatorios de un determinado grupo, realizar ciertas combinaciones o la base de un determinado número. Entonces, en Excel podemos realizar todo ello, ¿no? Simplemente necesitamos los datos correspondientes, usamos las fórmulas y es una maravilla. Se puede inclusive combinar entre fórmulas, ¿no? Se puede ir combinando todo ello. Entonces es una aplicación muy, muy potente. También podemos ver esta otra opción, más funciones. Vamos a ver un poquito también de lo que es una función y una fórmula, la diferencia que existe entre una función y fórmula. Por ejemplo, aquí en funciones, por ejemplo, estadísticas, fórmulas estadísticas que permiten realizar ya cálculos mucho más avanzados de un grupo de datos que nosotros vayamos teniendo. Nos va a permitir realizar estos cálculos con estas funciones que ya vienen aquí por defecto. Y bueno, ¿no? Algo que no vamos a abarcar, pero quisiera mencionarlo, se puede crear, ¿no? Estas funciones a través de macros. O sea, Excel, la verdad, es una herramienta bastante amplia que si uno aprende a usarlo, facilita bastante el trabajo. Entonces tenemos estas otras opciones de ingeniería, posiblemente hay estudiantes de ingeniería o personas que ya son ingenieros y necesitan, ¿no? Aplicar estas fórmulas, bueno, han usado en un determinado momento lo que son este tipo de operaciones, pero aquí ya tienen, ¿no? Ciertas funciones donde nosotros simplemente introducimos los valores determinados y nos realiza el cálculo correspondiente. Como por ejemplo aquí nos muestra un error o una función exacta, la raíz o si un número es real, y bueno, todo lo que se está viendo aquí. Si yo ingreso a esta otra opción, de la misma forma va a mostrar ciertas opciones. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Aquí, cuando ingresemos a ver nosotros esta opción, nos va a poder dar la opción de actualizar ciertos datos que nosotros tengamos y bueno, realizado ciertas modificaciones. Vamos a poder realizar un filtrado de los datos. ¿Esto a qué me refiero? Suponiendo, ¿no? Suponiendo que estamos trabajando con notas. Entonces yo quiero filtrar las notas solamente de las personas que tienen el apellido Gómez. Entonces yo voy a poder realizar ese tipo de filtrados. Me va a mostrar, suponiendo que son 2000 datos que tengo insertado aquí en las celdas. Entonces voy a poder realizar un filtrado y poder visualizar solamente a las personas que tienen el apellido Gómez y me muestren, ¿no? Todos los datos de estas personas. O obtener, suponiendo las notas de las personas que tienen 50, suponiendo. Entonces me va a mostrar un filtrado de todas las personas, ¿no? Tal persona tiene 50, entonces me va a mostrar un filtrado de todo ello. Vamos a aprender a manejar todo ello. Herramientas de datos, cómo marcar, darle un color determinado a ciertas posiciones. Vamos a ver todas esas opciones. También vamos a poder aplicar lo que es estas opciones, corregir lo que es la ortografía, todas estas opciones, ¿no? Voy a abrir un pequeño documento que tengo aquí. Voy a proceder a cerrar esto. Un material lo tengo, Excel. Y bueno, como les decía, no es algo muy amplio. Excel es bastante amplio. Vamos a poder realizar lo que les decía, ¿no? Dar cierto formato, inclusive, por ejemplo, aquí yo tengo fechas
y está con un determinado formato cada uno, pero puede que yo quiera cambiar este formato. Aquí en inicio vamos a aprender a manejar esa opción, ¿no? De poder cambiar este formato. Aquí, ¿qué formatos existe para poder trabajar? Por ejemplo, si yo voy a esta celda, me dice formato general. Vamos a poder distinguir estas opciones. Si yo voy aquí, me va a dar otro tipo de formato, formato fecha. Si yo vengo a esta opción, también voy a poder, ¿no? Cambiar esta opción o estos formatos que me están mostrando aquí. Entonces, si yo voy a la opción de formato de número, va, como pueden ver, se ha efectuado una modificación en esta celda en la cual estoy seleccionando. Ha cambiado a comparación de estas otras. Por ejemplo, aquí yo tengo un número cualquiera, y este ya está con coma decimal. Y bueno, me está indicando que es de tipo número. Vamos a poder cambiar a otro tipo de formato, a todos los formatos que aquí me está mostrando, por ejemplo, tipo moneda. Si yo cambio, entonces incluye, por ejemplo, en este caso, las iniciales del boliviano, BS, que me indica que es de tipo moneda. Entonces se va cambiando este tipo de formatos. Entonces tenemos todas estas opciones, inclusive vamos a proceder a modificar estos tipos de formato, ver qué formatos más existen. Por ejemplo, aquí, si yo ingreso esta opción de hora, me da la opción de darle un formato, pero también, ¿no? Aquí, como pueden ver, donde se está incluyendo las iniciales de PM o AM, que se pueden incluir o no en caso de que no lo necesitemos. En el caso de moneda, por defecto ya me muestra una opción, pero también hay otras opciones. Vamos a proceder a realizar inclusive otro tipo de modificación personalizado, crear nosotros un nuevo estilo que nosotros podamos requerir. Por ejemplo, aquí en bolivianos, como pueden ver, está anteponiéndose la palabra BS, pero ¿qué pasa si yo quiero que me aparezca al final? ¿No? Entonces vamos a aprender a crear ese tipo de formatos para, eh, para manejar, ¿no? Y se realice el cálculo correspondiente cuando nosotros estemos trabajando con las celdas, ya que Excel se caracteriza por este motivo, ¿no? Realiza cálculos de todos los datos que vayamos insertando en las celdas, que vayamos poniendo en cada una de las celdas. Entonces, eso nos va a permitir, ¿no? Realizar esta herramienta. Inclusive, como les decía, vamos a poderle dar un determinado formato, ya sea con un determinado color, cambiar un poquito el tamaño, transformar a lo que es eh, una tabla para poder trabajar con lo que son las tablas dinámicas. Es muy interesante trabajar con lo que son las tablas dinámicas, ya que nos permite obtener así como pequeños informes de la información que se tenga en un determinado grupo de datos. Entonces vamos a aprender a realizar todo ello. Vamos a, inclusive, ¿no? A veces surgen pequeñas dudas cuando se imprime este tipo de documentos. He visto, ¿no? En estos años que he ido trabajando con lo que es esta herramienta, surge bastantes dudas al momento de imprimir este tipo de documentos. Entonces vamos a aprender inclusive a realizar las configuraciones correspondientes al momento de imprimir. Aquí no me aparecen todas estas opciones. Vamos a ver a detalle cada una de estas opciones para poder realizar la impresión correspondiente del documento y al momento de imprimir no surja, ¿no? Que nuestra tabla determinada aparezca entrecortada o no esté toda la información o bueno, a veces se les da el caso que imprimen y bueno, les aparece hojas en blanco y solamente un pequeño fragmento de toda su tabla en otra hoja. Entonces vamos a aprender a configurar todas estas opciones. Bueno, y bueno, también vamos a un poquito también, ¿no? A trabajar con lo que son estas plantillas, ver un poquito para ver cómo pueden modificar, ¿no? También a ver qué más podría mencionarles a grandes rasgos de esta opción, de esta herramienta, mejor dicho. Bueno, creo que las partes más relevantes van a ser todo ello, ¿no? En especial trabajar con lo que son fórmulas, las funciones, es algo muy interesante de esta herramienta. Entonces, para guardar, cerrar este tipo de documentos, es como el otro caso de Word que les mencionaba, pues aparece el botón correspondiente de cerrar.
Nos da, ¿no?, esa opción de guardar, no guardar y todo ello. Cuando realicemos las operaciones, cuando estemos trabajando, como les mencionaba, con las fórmulas, se nos facilitan varias opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en fórmulas ya tengo la opción directamente, ¿no?, clasificada de acuerdo en grupos. Pero también, si yo estoy en inicio, detecto también, como es una de el tipo de fórmulas que más se usa, lo que es de tipo suma, es obtener promedios y todo ello. Por defecto ya en inicio nos viene esta opción. Y en esta parte en edición nos aparecen, ¿no?, ciertas opciones que son manejadas con más frecuencia, como es el caso de trabajar con esta opción de suma, promedio, contar. Entonces son opciones que más se usa y por eso nos aparece en esta parte. Inclusive la parte de filtrado, ¿no? Aquí me da la opción de trabajar con filtrado ya de una forma más reducida. Pero si yo ingreso a esta opción, como les mencionaba anteriormente, es en datos. Ese tiene una opción mucho más avanzada de lo que son los filtros, ¿no? Entonces vamos a abarcar todo ello. Espero despejar todas sus dudas en el transcurso de las clases que vayamos a tener. Vamos a realizar ejercicios y bueno, no sé si tienen alguna consulta de esta clase introductoria. Hola, tal vez alguna duda de alguno de los participantes. Bueno, el participante Yamil me dice que le queda todo claro. Bueno, espero que lleguen a hacer así todas las clases. Y bueno, en caso de que surja dudas, yo encantada de poder aclarar sus dudas. Y no duden, ¿no? Una recomendación, a veces no se inscriben y bueno, se inscriben a las clases y no participan. Yo les pediría que practiquen, que participen, porque es de la única forma que van a aprender. Y uno de los objetivos de la institución es que aprendan en los cursos, ya que cuando ustedes aprenden, nosotros nos vamos muy satisfechos de haber enseñado y de haber aportado en su aprendizaje. Bueno, concluimos de esta manera las clases, esta clase introductoria. Y bueno, le cedo el micrófono al ingeniero Roberto. Bueno, creo que el ingeniero Roberto, sí, tiene efectivamente, como lo menciona, problemas con el audio. Vamos a concluir de esta forma estas clases, bueno, esta clase introductoria. Y el lunes vamos a dar inicio con toda la energía correspondiente y bueno, vamos a despejar sus dudas, vamos a avanzar al 100%. Un gusto haber compartido esta primera clase introductoria con todos los participantes. Hasta el lunes.